Vamos a esperar un poquito más a ver quién se conecta. Bueno, empecemos entonces. ¿Todo el mundo me escucha bien? Sí, señor. Sí, profe. Listo. Hoy toca que le pongan mucha atención porque este tema es un poco enredado. Entonces hoy vamos a hablar de la ley de Gauss. ¿Listo? Lo primero que tenemos que mirar es algo que se llama flujo eléctrico. ¿Listo? Y vamos a ver de qué se trata ese tal flujo eléctrico. Entonces, imaginemos que tenemos un poco de líneas de campo eléctrico. Por acá. Y yo les voy a poner una ventanita. ¿Listo?
Si yo las viera de lado, yo tendría mi ventanita perfectamente así, vista de lado, y las líneas de campo eléctrico pasan a través de la ventana. ¿Listo? Además de esas líneas de campo eléctrico, esto llamémoslo campo eléctrico, esto sería el campo eléctrico. Además de esas, yo voy a definir un vectorcito acá. Ya ese lo voy a llamar vectorcito de área. Entonces el concepto es bien interesante. El cuento es, el flujo eléctrico se define como la cantidad de líneas de campo eléctrico que atraviesan una superficie. En este caso es como una ventanita. ¿Listo? Que lo atraviesan en algún momento dado del tiempo. Podrían pensarlo como si las líneas rojas fueran rayos del sol atravesando normalmente la ventana de su casa. ¿Listo? Vamos a suponer eso. Pero entonces matemáticamente yo necesito, para poder definir el flujo eléctrico, que lo voy a llamar así, phi mayúscula eléctrico, para eso yo necesito definir lo siguiente. Entonces voy a decir, en este caso será E punto A, vector campo eléctrico y vector área. Pero entonces acá viene la cuestión extraña. Ustedes dicen, ¿cómo así que vector área? Entonces yo voy a coger el área que me da de multiplicar lado por lado para esta ventanita. Entonces el vector área es simplemente el área numérica multiplicando un vector unitario n. Ese vector unitario se define, voy a ponerlo aquí, perpendicular a la superficie. Entonces fíjense que este vector área sería el vector n multiplicado por el valor del área. Fíjense, el ángulo entre la superficie por cualquier lado es 90 grados. ¿Listo? Y de nuestra definición del flujo eléctrico, nosotros podemos decir que como es un producto punto entre vectores, se puede escribir como la magnitud del campo eléctrico por la magnitud del vector área, o sea, por el área básicamente, por el coseno del ángulo que haya entre los dos. Entonces, si nos fijamos en este caso acá, tenemos que el vector campo eléctrico es paralelo con el vector área. En ese caso, perdón un momento. No sé por qué no me deja escribir esto. Listo. Perdón la interrupción. Entonces, en este caso, el ángulo que hay entre los dos vectores es 0, porque este es paralelo con este. Para este caso, entonces, escribámoslo acá. El flujo eléctrico es igual a la magnitud de E por la magnitud de A, por el coseno de 0, pero coseno de 0 vale 1. Entonces lo podemos escribir de esta manera. ¿Listo? Ahora, resulta que no siempre yo voy a tener la ventanita perfectamente perpendicular. Puede que yo tenga mi ventana de esta manera. Un poquito más chiquita. Puede que yo tenga la ventana de esta manera, pero los rayos del sol estén entrando así.
Y si ustedes recuerdan, el vector área viene de esta manera. Lo voy a exagerar, bueno, no, de hecho lo voy a escribir aquí. Lo voy a hacer así. Para que se note que entre estos dos sí hay un ángulo θ. Sería vector área y sería campo eléctrico. ¿Listo? Entonces, si por alguna razón yo volteo, yo giro, yo roto esa ventanita, pues la definición es esta. El coseno entra a jugar un papel importante. Y la razón es simple. Fíjense más o menos cómo pintamos esto acá y los 4 rayos o las 4 líneas de campo eléctrico entran, pero si yo giro mi ventana, ya entonces solamente entran 2 y los otros 2 se pierden. Y si ustedes recuerdan, la cantidad de líneas de campo eléctrico que pasan por una superficie hablaba mucho de la fuerza del campo eléctrico, de la magnitud del campo eléctrico. Entonces, si menos líneas están pasando por esta superficie en este momento, quiere decir que la magnitud del campo eléctrico en esa parte es menor. ¿Listo? Entonces, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y toda esa cháchara qué tiene que ver con ese cuento de la ley de Gauss? Pues la ley de Gauss lo que va a hacer es relacionar el flujo eléctrico que estamos calculando en este momento, lo va a relacionar con qué produce el campo eléctrico, que son las cargas. Entonces, la ley de Coulomb, que fue lo que vimos, decía, si usted tiene Q1 y Q2 o lo que sea, usted puede hallar campo eléctrico. La ley de Gauss lo que dice es lo contrario. Si usted tiene el campo eléctrico, usted puede definir la carga adentro. ¿Adentro de qué? Eso es lo que vamos a ver. ¿Listo? Entonces, esto que hice acá era para una ventanita. Supongan ahora que yo no tengo una ventanita, sino que yo tengo ¿qué puede ser? Una superficie cerrada, una especie de huevo. Lo dibujamos más pequeño. Yo voy a coger un pedacitico, un parchecito de esa superficie. Listo. A ese parchecito yo voy a mirar primero cuál sería entonces yo voy a tomar un vector delta área. Voy a decir que esta es un delta área. Este sería mi vector delta área y este sería mi vector campo eléctrico y obviamente hay un ángulo θ entre los dos. Lo interesante es, si la superficie está cerrada y yo cojo muchos parches de estos, yo puedo calcular el flujo eléctrico. Entonces, como delta flujo eléctrico igual al campo eléctrico punto delta área sub I. Entonces lo que estoy mirando es, este sería ahí, este sería ahí. Estoy mirando este parchecito y estoy viendo cuál es la relación entre el vector área y el vector campo eléctrico. Luego cojo otro parche por acá. Entonces este sería delta área, yo que sé, 2, y miraría también el campo eléctrico cómo está saliendo por ahí. Y entonces haría esta operación. ¿Listo? Si yo quiero encontrar el flujo total
Y yo puedo decir algo así. ¿Qué pasa en el límite cuando ese delta área tiende a cero? Cuando es muy, muy, muy pequeñito. Entonces yo voy a tomar vainos muy pequeñitos, vainos muy pequeñitos. De la sumatoria de los E sub I punto delta área sub I. Bueno, en este caso ya podría yo escribir no delta área, sino de área sub I. Entonces el flujo eléctrico sería la integral. Recuerden que cuando vamos sobre el límite nosotros ya pasamos a la integral. Sería una integral de superficie sobre una superficie cerrada de punto de A. Esta es nuestra definición estándar para el flujo eléctrico. ¿Listo? Pero entonces ahora esto tenemos que compensarlo o tenemos que completarlo más bien con un lado derecho que es el que nos va a definir ahora sí la ley de Gauss. ¿Listo? Para hacer eso, dibujemos una carga. Y a esa carga rodeémosla por una superficie imaginaria, que es la que está en fucsia, y yo la voy a llamar superficie gaussiana. Voy a decir que mi carguita es positiva. Pues si ustedes recuerdan, las líneas de campo eléctrico iban de forma radial. Digamos que es más o menos así. Entonces yo lo único que hice fue encerré esa carga y yo quiero mirar un pedacito de área que lo voy a llamar DA y quiero ver qué pasa con el campo eléctrico ahí y obviamente con el vector de área, digamos de esa manera. ¿Listo? Otra cosa, recordemos que para la esfera el campo eléctrico es igual a 1 sobre 4 pi epsilon 0 Q sobre R al cuadrado y le ponemos el R gorro para indicar la dirección. Listo. Acá es donde les voy a pedir que tengan un poco de paciencia y de concentración porque viene la parte complicada. Imaginemos que esta esfera moradita, yo la carga la pongo en el centro de un eje de coordenadas. Entonces yo voy a obtener algo como lo siguiente. Y esa esfera se vería recortada algo así. Pues imagínense que ese es el recorte de la esfera cuando yo la meto en el centro exactamente de este sistema de coordenadas. Entonces esto sería X, esto sería Y, esto sería Z. ¿Listo? Y yo lo que quiero es ubicar un pedacito de área. Ese pedacito de área yo lo puedo ubicar de la siguiente manera.
Bueno, así se vería, aunque está muy asqueroso. Y si tomo otra franja acá de pronto, de mi esfera, el pedacito que a mí me interesa podría ser perfectamente este. Pues vamos a llamar a todo esto que estoy cerrando en color verde el de área. ¿Listo? Y vamos a ponerle con otros colores otro par de conectores. Vamos a conectar cada esquina con el centro. Pues debería algo así y algo así. ¿Listo? Ahora la cuestión es, bueno, yo necesito saber el área, cómo la puedo escribir. El área, cómo la escribo en términos de lo que tengo acá. Entonces, ojo, lo primero que tengo es que yo me muevo un ángulo phi y aquí adentro esta tajadita de Poincare se llamaría de phi. ¿Listo? Ahora hagamos el mismo dibujo, pero vamos a verlo única y exclusivamente de lado. Entonces este va a ser el eje Y y este va a ser el eje Z. El eje X está acá y sale de la pantalla hacia sus ojos. En ese caso, la esfera o el pedazo de esfera se ve como así. ¿Listo? En gris yo tengo mis dos líneas y mi ventanita verde estaría ubicada aquí. Pues así se ve un poquito más de lado, así se ve totalmente de lado. Con respecto al eje Z, este ángulo yo lo llamo teta y este pequeño ángulo yo lo llamo d teta. Entonces fíjense, con respecto al plano XY, yo puedo rotar la tajada de Poincare, phi, y el tamaño de la tajada es de phi. Con respecto al plano ZY, yo bajo un ángulo teta y el tamaño de la ventanita es de teta. ¿Listo? Ahora recordemos una cosa. Cualquier arco S es igual a R por teta, de donde ds sería igual a R si el ángulo es constante por d teta, ¿cierto? O lo mismo podríamos hablar de otro arco, pues digamos que este fuera el 1 y este fuera el arco 2, como R de phi. ¿Listo? Por conveniencia llamemos a ese R minúsculo. Entonces ahora la cuestión es, estos laditos que conforman la ventanita, que mi ventanita es esta y esta, y esta y esta, estos dos laditos que son medio verticales y estos que son medio horizontales, tienen unos nombres o son unos arcos que se definen en términos de los ángulos phi, de phi, teta y de teta. ¿Listo? Entonces, a este lado yo lo voy a llamar R por d teta. Pues miremos si es eso cierto. Fíjese que es de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo, este lado y este lado son R de teta. Entonces, esto sería R
lo mismo acá, R por d teta me daría el arco 1. Entonces este lado sería el arco 1. Este lado sería el arco 2, que es lo mismo que este, y este arco 2 es ligeramente diferente. Técnicamente sería R de phi. Técnicamente, pero el problema es el siguiente. Yo necesito saber que no estoy poniendo mi arco acá o que no lo estoy poniendo acá, sino que lo estoy poniendo justo acá donde les mostré. ¿Y cómo hago eso? Pues es fácil. Simplemente pongamos ese con otro color. Yo puedo tomar, mirando acá, yo puedo tomar esta distancia. Si mi arco estuviera ubicado en este punto, entonces la distancia anaranjada sería mucho mayor, ¿cierto? Y entonces yo podría decir, bueno, dependiendo del tamaño de la distancia, yo ubicaría la ventanita. Ahora, vamos a hacer otra cosa. Este pedacito anaranjado y este pedacito gris y este pedacito negro me forman a mí un triángulo, ¿cierto? Es un triángulo rectángulo. De manera que yo puedo mirar que este es el seno del ángulo teta. R seno del ángulo teta es este. Y este lado sería, hagámoslo con otro color, este pedazo sería R coseno de teta. Entonces el que yo necesito poner es este. Traducción, para el arco S2, entonces yo puedo escribirlo como R seno de teta, esta posición, por de teta. ¿Listo? Eso quiere decir que acá, entonces, este se llamaría R seno de teta de teta. Aquí es solo R, pero entonces, R seno, perdón, la embarré en una vaina, después de phi. R seno de teta de phi, R seno de teta de phi. El seno de teta es esta componente anaranjada que me ubica a mí en la esfera, la ventanita, pero ojo que estamos mirando este lado y este lado. Eso corresponde a este pedazo de arco acá definido por de phi, por eso va desde phi. Entonces, ahora sí, ya habiéndome tenido la paciencia suficiente, lo que necesitamos son estas dos definiciones, porque el área es lado por lado. Yo acabo de definir este lado por este lado. Entonces, podemos escribir nuestro, de hecho, un diferencial de flujo eléctrico que va a salir por acá, va a ser igual a E punto de área. Entonces esto va a ser igual. ¿Cuánto es el campo eléctrico? 1 sobre 4 pi epsilon 0 Q sobre R al cuadrado. No le voy a poner el carácter vectorial, no va a ser el loco. Por el de área. El de área sería este por este. Entonces sería
R por R da R al cuadrado, seno de teta y de phi. Entonces todo esto define el de área y todo esto define el campo eléctrico. ¿Listo? Si yo quiero encontrar el flujo completo, el flujo total o neto, pues yo lo que tengo que hacer es integrar. Entonces yo hago la integral sobre la superficie de E punto de A y a mí eso me da. Entonces saquemos. Constante me queda Q sobre 4 pi epsilon 0, ¿cierto? De la multiplicación este R cuadrado se cancela con este R. Entonces me queda la integral de seno de teta y otra integral únicamente de phi. Los límites para teta vamos a hacerlo de 0 hasta pi. Eso quiere decir que yo voy a escanear esta, venga, la hacemos acá chiquita nuevamente, y este es mi pedazo de la esfera. Yo voy a ir escaneando desde aquí, así, 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 voy sumando me voy hasta acá. O sea, voy a bajar a los negativos. Entonces yo voy desde 0 técnicamente hasta pi, que es lo que tenemos acá. Mientras que a esta, al de phi, sí vamos a darle toda la vuelta a la esfera. Entonces ese lo vamos a integrar de 0, pero hasta 2pi. ¿Listo? Y nosotros solucionamos las dos integrales, entonces, ¿qué tenemos? La integral del seno es menos coseno del superior menos coseno del inferior. Y esta, cuando se integra, simplemente me da 2pi. Entonces todo esto, que es la solución de esta, se multiplicará por 2pi, que es la solución de esta segunda integral. Entonces, a ver, esto me da coseno de pi da menos 1. Coseno de 0 da 1. Entonces esto da más y esto da más, esto da 2. Multiplicado por 2pi. Eso es solamente para la integral, entonces pongámosle el otro pedazo. Q sobre 4pi epsilon 0. Pues lo mismo acá y me quedaría Q sobre 4pi epsilon 0 multiplicado por 4pi. 4pi y 4pi se cancelan. Y entonces el flujo neto es igual a Q sobre epsilon 0. Ah, entonces esta sí sería una forma convencional para describir la ley de Gauss. Ya vamos a llegar a la forma totalmente legal. La otra forma de verlo es, volvamos acá, resulta que esta esfera que yo me inventé, vamos a llamarla superficie gaussiana, en este caso es una esfera perfecta. ¿Cuál es el área de la esfera?
Entonces, miren, ustedes tendrían en el lado izquierdo el flujo sería E punto A, ¿cierto? Igual a Q sobre epsilon 0. Entonces, antes de poner eso, tenemos esto. Escribámoslo como Q sobre 4 pi epsilon 0 R cuadrado. Y el área de una esfera es 4 pi por R al cuadrado. Ustedes pueden cancelar el 4 pi con el 4 pi, el R cuadrado con el R cuadrado. Y entonces el flujo es igual a lo que ya obtuvimos, Q sobre epsilon 0, que es lo único que queda vivo. ¿Listo? Entonces, la ley de Gauss oficialmente se escribe de la siguiente manera. El flujo eléctrico es igual a la integral de superficie del vector campo punto vector diferencial de área y es proporcional a la cantidad de carga encerrada dividida en epsilon sub 0. Esta sí es la definición ya completa y total. ¿Y yo cómo sé que efectivamente es eso? Pues se trata de relacionar campo eléctrico con su originador, que es la carga eléctrica. ¿Qué pasaría si yo tuviera mi garbancito ese, si yo me inventara otra superficie irregular? No me interesa. Si yo pongo una carga K, voy a decir que es positiva, yo podría técnicamente dibujar algo como así. Entonces, supongamos que acá en esta parte de atrás, más bien borrémosla y hagamos otra cosa. Más bien hagámosla con línea punteada, que se vea más dramático. Ahora sí, si ustedes se fijan, las líneas de campo que produce esta carga entran por la parte de atrás del garbancito o mi superficie gaussiana que yo me inventé, pero salen por la parte delantera. En ese caso, esto que está encerrado acá en verde no se cumple. ¿Por qué razón? Porque el flujo neto vale 0. ¿Por qué razón? Porque si entran, digamos, si entraran acá 4 newtons sobre coulomb, acá salen 4 newtons sobre coulomb. Y resulta que por convención, cuando las líneas de campo eléctrico atraviesan y salen de la superficie, se toman como si fueran positivas. Cuando están entrando a la superficie, se toman como si fueran negativas. Entonces, técnicamente, menos 4 más 4, pues eso da 0. Entonces, fíjense, cuando adentro de mi superficie gaussiana no hay carga, esto vale 0, ¿cierto? Y si esto vale 0 al lado derecho, al lado izquierdo también vale 0. Entonces, la ley de Gauss simplemente dice, mire, si hay carga, hay campo eléctrico. Si hay campo eléctrico, es porque hay carga. Atravesando, pues, esa superficie, debe haber campo eléctrico, entonces es porque dentro hay carga. ¿Listo? Hay otra cosa que les puedo decir al respecto. Miremos nuevamente nuestro primer dibujo. Este
Y es que yo también podría inventarme otra superficie. Yo podría decir, mire, yo quiero una superficie que tenga como esta forma, como en forma de roca, de esas que se encuentra uno por la calle. Fíjense que a través de toda esa roca está pasando el mismo número de líneas de campo eléctrico que las que atraviesan esta superficie perfectamente esférica de color moradito. Eso quiere decir que no importa la forma de la superficie gaussiana, si hay carga adentro, pues la ley de Gauss se tiene que cumplir. Lo que pasa es lo siguiente, esta integral es fácil de hacer para cosas que tienen esta forma o esta forma. Entonces es fácil integrar y calcular para figuras que tienen simetría, una esfera, un cilindro o un plano. ¿Listo? Entonces vamos a hacer nuestro primer ejercicio al respecto de eso. A ver si con eso pues podemos sacarle un poquito más de jugo a las cosas. Pues vamos a imaginar que yo tengo un alambre infinito. Ese alambre está cargado positivamente de manera uniforme y vamos a aplicar la ley de Gauss acá. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿y entonces yo en qué encierro eso? Antes tenía una sola carga y la encerré en una superficie gaussiana esférica. Acá tenemos una línea infinita. ¿En qué la puedo encerrar? Entonces vamos a ver que es bien fácil. Podemos encerrarla en un cilindro. Mi superficie gaussiana es ahora un cilindro y yo tengo que mirar que este cilindro tiene tres áreas. La primera sería área 1, área 2 y el área 3 sería toda esta parte, todo el redondete del cilindro sin las tapas. ¿Listo? Si nosotros miramos, si nosotros cogemos la varilla y la miramos de frente, ustedes lo que verían sería esto. Simplemente verían una carga esférica y las líneas de campo, ya lo vimos, ya lo sabemos, son radiales. Entonces ahora el cuento sería que mi superficie gaussiana estaría cogiendo a mi alambre más o menos así. Yo lo que estoy viendo es el alambre y la tapa, digamos esta tapa A1 de mi superficie gaussiana, de mi cilindro gaussiano. ¿Listo? Entonces, cojamos un pedacito de área bien chiquito aquí. Ese pedacito de área tendría un vector de área así, que yo llamaría de área 1. ¿Listo? Acá si yo cojo otro pedacito de área tendría exactamente lo mismo, pero apuntando para el lado contrario. ¿Listo? Y
Ahora lo interesante es, ¿qué pasa si yo cojo una ventanita aquí y miro el campo? Y además miro el vector, pues obviamente el vector área. Entonces, en este caso, el vector de área sería más o menos así y el vector campo eléctrico en este caso sería así. En este caso acá por debajo iría así. Y aquí por debajo también iría para acá. ¿Listo? Obviamente estoy exagerando las flechas. Pero esto sería E2, E1, digamos este E3. Esto sería de área 2, perdón, 3, de área 2. Entonces fíjense, el vector área en las tapas apunta para lados contrarios y además forma un ángulo de 90 con el vector campo eléctrico que sería, yo estaría como mirando esto. En cambio, en el redondete, en todo el grueso del cilindro, yo sí tengo los dos vectores apuntando para el mismo lado. Entonces el flujo neto sería igual a la integral de superficie 1, que voy a llamar E1 punto de área 1, más la integral sobre la superficie 2 de E2 punto de área 2, más la tercera integral sobre la tercera superficie, que sería esta, E3 punto de área 3. Resulta que esta vale 0 y esta vale E multiplicado por 2 pi por R por L. R de dónde, L de dónde. Pues vamos a decir que nuestro cilindrito tiene una longitud L y tiene un radio R. Entonces yo necesito el área de una tapa es, para el círculo o para la tapa es 2 pi por R. Área multiplicado por la longitud. Entonces, en este caso, bueno, perdón, no es área, la circunferencia. 2πr es la circunferencia, el perímetro del círculo, multiplicado por la longitud, me da el área. Sería como largo, porque 2πr es cuando yo cojo este círculo y lo despliego en una línea recta y eso vale 2πr. Entonces sería como largo por ancho. Por esa razón es que la solución es esta. Entonces el flujo neto en este caso sería E.2 pi por RL. Ahora, apliquemos la ley de Gauss. La ley de Gauss dice es E.2 pi por R por L debe ser igual a la carga que está dentro dividido en epsilon sub 0. ¿Listo? Pero también podemos usar algo interesante y era que la carga era igual a la densidad lineal de carga sobre la longitud. Entonces, E.2 pi por R por L puede ser igual a densidad, pues la estoy embarrando. La densidad es Q sobre L. Entonces ahora sí sería lambda por L, porque pasaría de este allá arriba a multiplicar sobre epsilon 0. Densidad es carga dividida en unidad de longitud. Ahora sí,
puedo cancelar L con L. Y a partir de la ley de Gauss, calcular el campo eléctrico y decir, ah, mire, entonces el campo eléctrico es la densidad lineal de carga sobre 2pi por R por epsilon z. O para que se vea más elegante, 2pi por epsilon 0, que son las constantes, por R. Y además de eso, lo puedo graficar. Entonces resulta que esta formulita a mí me dice, mire, el campo eléctrico en función de R o la distancia disminuye como 1 sobre R y la función se ve de esta manera. En el dibujo, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que una cosa se siente cuando estoy tan a R1 y otra cosa se siente cuando estoy a tan R2. Acá se siente mucho más débil el campo eléctrico, acá se siente mucho más cerca. ¿Listo? Esa sería todo lo que significa el hecho de calcular el campo eléctrico usando la ley de Gauss. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Nadie tiene preguntas? Listo. Entonces ahora vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a armar un plano. Vamos a ponerle líneas de campo eléctrico. Pues el plano está uniformemente cargado, es una lata, por ejemplo. Las líneas de campo eléctrico salen así. Y por debajo también vamos a tener líneas de campo eléctrico. Bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el cuento es que nosotros tenemos para esto un campo eléctrico que es igual a la magnitud y está dirigido en el eje Z. Recuerden que entonces esto sería así. X y Y, ahí está el plano ubicado. Y Z arriba o Z para abajo. Eso es lo que dice esto del campo eléctrico. Acá también entonces podemos usar, vamos a hacer un dibujito un poquito menos maluco de nuestro plano. Y miramos. Entonces se vería algo como así, algo como así. Y yo lo que quiero poner es, eso lo llaman una caja de píldoras. O un cilindro, básicamente. Por lado y lado.
Entonces se vería más o menos así. Todas las cargas son positivas acá en la placa, uniformemente. Ya sabemos que el campo va para arriba y para abajo. Entonces miremos, cojamos nuevamente unos pedacitos de área. Vamos a coger un pedacito de área acá. Vamos a coger un pedacito de área aquí. Y si quieren, por ejemplo, cojamos un pedacito de área acá. En este pedacito. Miremos los vectores. Para el área, en este caso, iría para arriba. En este caso, iría para abajo. ¿Listo? Acá, digamos que viene más o menos así. ¿Listo? Y en rojo, miremos, el campo eléctrico viene hacia acá, viene hacia acá. Y acá viene de esta manera. Entonces podemos llamar a este E1, a este E2, a este E3. Sería de área 1, de área 3, de área 2. Y en este caso podemos usar densidad superficial como la carga por unidad de área, de donde entonces la carga total será sigma por A. Listo, entonces tenemos tres áreas. El flujo neto nos da integral 1 de E1 de área 1, superficie 1, punto, más integral de la superficie 2, del campo 2, punto de área 2, más la integral sobre la superficie 3, de 3, punto de A3. Pues dado que el producto punto es con el coseno, díganme cuál de las tres superficies vale 0, por favor. ¿Cuál? Sería esta, que vale 90 grados. Eso quiere decir que la superficie 3 vale 0. Las otras dos sí se pueden escribir E1.A1, ya cuando se integra, el coseno de 0 grados, porque hay 0 grados entre estos dos y 0 grados entre estos dos, el coseno de 0 vale 1. Entonces quedaría esto más E2 A2. ¿Listo? Pero resulta que el área 1 y el área 2 son la misma vaina, entonces yo puedo poner E1 más E2 multiplicados por el área. ¿Listo? Y además, por simetría, resulta que el campo eléctrico es el mismo, entonces esta vaina me da 2 veces el campo eléctrico por el área, será igual al flujo neto. Ahora, apliquen la ley de Gauss. Entonces la ley de Gauss dice que esto debe ser igual a la carga total sobre epsilon 0. Y usemos esto
que dijimos, sigma por A, entonces podemos escribir sigma por A sobre epsilon 0 y cancelar tanto acá como acá el área. Para un resultado final, el campo eléctrico será igual a sigma sobre 2 epsilon. Y si yo lo quiero escribir como un vector, entonces yo puedo escribir E es igual a sigma sobre 2 epsilon en la dirección K positiva o menos sigma sobre 2 epsilon en la dirección K negativa. ¿De qué depende? De que en este caso z sea mayor que 0 o de que acá sea z menor que 0. Traducción, estoy mirando el campo eléctrico, bien sea por arriba o por debajo de mi placa. ¿Listo? Sin embargo, fíjense que esto es entonces una función discontinua. ¿Cómo pinto, cómo grafico? ¿Cómo puedo graficar yo esa vaina? Miremos un plano cartesiano, pero hagámoslo completo. Y tendríamos, este sería campo, esto sería el eje Z, que es donde vamos. Y yo tendría dos valores. Para Z mayor que 0 yo tendría este valor y para Z menor yo tendría este valor. Es una función que ustedes han visto en, ustedes la han visto en el cálculo. Es discontinua. La discontinuidad está en el origen, en Z igual a 0. Eso quiere decir, en la física, en Z igual a 0, justamente hay una discontinuidad sobre el plano. Eso es lo que esto quiere decir. ¿Listo? Entonces, esa discontinuidad yo la puedo calcular. Y resulta que sería delta EZ igual a EZ por el lado positivo menos EZ por el lado negativo. Eso sería igual a sigma sobre 2 epsilon 0 menos por el lado negativo menos sigma sobre 2 epsilon. Entonces eso da medio más medio, pues me da uno completo, sigma sobre epsilon 0. Entonces delta EZ es igual a esto. La discontinuidad vale sigma sobre epsilon 0 y fuera de la lata por arriba vale sigma sobre 2 epsilon 0 y por debajo de la lata menos sigma sobre 2 epsilon. Entonces fíjense, en resumen simplemente tomamos el concepto de flujo eléctrico, que es el producto punto entre dos vectores, campo eléctrico y área. Integramos esa vaina y luego igualamos a la carga total dividida en epsilon 0 y a partir de ahí podemos calcular el campo eléctrico. Se acabó el negocio. Hay otros ejemplos, pero no quiero hacer más por hoy porque ya los noto que no noto nada, entonces necesito que se estudien esto en un libro cualquiera de física eléctrica o en un tutorial de YouTube que les va a decir exactamente lo mismo. ¿Preguntas?
¿Ninguna pregunta, bebés? Profe, yo tengo una pregunta. ¿Este tema sale en el parcial? Sí, pero entonces, dado que va a salir, nos va a tocar hacer el parcial ¿cuándo dijimos que teníamos? ¿El sábado? Sí, señor, habíamos dicho el sábado. Entonces, va a tocar es hacerlo el martes. Listo, profe. Profe, una pregunta. Señor, Es que aquí en discontinuidad me quedó un poquito la duda. sí, cuénteme, ¿cuál es la duda? No entendí es que no entendí esta parte, profe. O sea, el cuento es el siguiente, muchacho. A ver, Tu merced mira el plano, entonces imagínese que usted tiene ¿cómo se llama? ¿Cómo es que la llaman ustedes los bicinazis? Una GoPro aquí. ok. Está por encima del plano y usted puede con esa GoPro no solamente filmar, sino medir el campo eléctrico. ¿Listo? Y entonces usted empieza a bajar. Imagínese que la laminita fuera como una piscina, así como muestran esos videos de Instagram que ustedes hacen. Imagínese que usted va midiendo, va midiendo, va midiendo, y todo el tiempo esa vaina vale sigma sobre 2 epsilon 0. Pero cuando le pega el agua y entra en el agua y pasa por debajo, inmediatamente cambia el valor y ya no es sigma sobre 2 epsilon 0, sino que cambió de signo, menos sigma sobre 2 epsilon 0. Cuando usted grafica, lo que dice es, mire, todo el tiempo por arriba yo medí esto y por debajo medí esto. Pero ¿qué pasó en la superficie del agua? En la superficie del agua lo único que tiene que hacer es, coja el del lado positivo y réstelo con el del lado negativo y le da la mitad de eso. Ya. Entonces es un poco más por darse cuenta de que cuando pasa de arriba a abajo de la lata, los valores cambian en signo. Ese es el cuento de la discontinuidad. Ah, ok, profe, muchas gracias. Una vaina difícil, hijo, es que en la matemática, en esa discontinuidad, usted no puede derivar. ¿Se acuerda que ustedes les decían que la función tenía que ser suave, continua y no sé qué más? ¿Y es continua? En este caso, no, porque mire, usted viene y en 0 tiene dos valores, este y este. Entonces uno dice, uy, ¿qué pasó ahí? Listo, profe. Listo, ese sería todo el cuento. Gracias, profe. Bueno, ¿alguien más? Listo, hijos. Entonces, por hoy dejemos así. Les voy a buscar a ver de pronto un tutorial en YouTube que se vea. Sin embargo, todos son la misma vaina que yo acabo de decir, para que le peguen una repasadita y les paso las notas de clase. ¿Les parece? Listos, profe, de una. Bueno, hijos, entonces dejemos de compartir esto. Esto se llamaría Ley Gauss Industrial de... Listo, entonces nos hablamos el día jueves. Vale, profe, gracias. Hasta luego, profe. Vale, profe, gracias, buena tarde. Chao, chao.